Ok, gloria al Señor. La pregunta de hoy es, ¿el pastorado es una función que otorgue superioridad y honra por encima del resto de los ministerios y los hermanos? Esa es la pregunta de hoy y para eso vamos a hablar acerca de los niveles de autoridad. El tema general de todo este punto son los niveles de autoridad porque hablar de superioridad o de algo que está por encima de otro tiene que ver con autoridad. Amén. Vamos a leer Romanos capítulo 13, versículo 1 al 8. Romanos 13, 1 al 8, para dar un fundamento a lo que es los niveles de autoridad. Amén. Romanos 13, 1 al 8 dice así: en el nombre del Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. No debáis a nadie nada. Este es uno de los versículos centrales. Dice: pagad a todos los que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amar los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ok, vamos a darle un concepto a lo que es la autoridad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autoridad? Tenemos que saber de qué estamos hablando, porque puede ser que yo comience a hablar acerca de autoridad y cada quien tiene un concepto propio de lo que es la autoridad y cada quien va a entender conforme a su pensamiento con respecto a la autoridad. ¿Ok? Dice, hay un concepto que se sacó del original griego. Concepto de autoridad en griego se traduce en eoboai, que significa tener el poder de tomar decisiones y ejercer control dentro de la ley para hacerla cumplir y mantener el orden. Eso es el concepto griego. Ahora hay un concepto más antiguo que viene del hebreo, del original hebreo, y dice así: en la Biblia la autoridad es el poder que Dios otorga a ciertas personas para llevar a cabo actividades en su nombre, y se deriva del sustantivo kabod, que significa ser pesado o ser honrado. ¿Ok? Entonces la autoridad se desprende de un sustantivo de la gloria de Dios. Kabod es la gloria de Dios para ejercer una función. Es lo que Dios otorga a alguien para que pueda ejercer su obra. Es la autorización de Dios para ejercer su obra. Cuando el Señor Jesucristo se iba, le dijo a la iglesia que en su nombre echaríamos fuera demonios, hollaríamos serpientes y escorpiones y nada nos dañaría. Nos dio autoridad para bautizar a las personas. Dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Entonces Él nos otorgó parte de su gloria. En el original hebreo dijera que nos cubrió con el kabod de su gloria. Amén. Dios nos cubrió como iglesia con el kabod de su gloria. Todos nosotros, la iglesia del Señor, tenemos una autoridad
en el mundo espiritual, una autoridad en esta tierra, y la Biblia dice que hasta ahora el hombre de pecado no se ha manifestado porque hay quien lo detenga, y somos nosotros, la iglesia, que hemos recibido autoridad. Amén. Ahora vamos al primer punto que vamos a tocar, tomando en cuenta que este es el concepto de autoridad. El primer punto que vamos a tocar es el orden jerárquico de Dios, el orden de las jerarquías de Dios. Amén. Que no es el mismo orden de las jerarquías del mundo. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 8, versículo 14 al 18. 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 al 18. 1 Samuel 8, 4 al 18 dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reine sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que les había pedido el rey. Y dijo: Pues así hará el rey que reina sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y a su gente de a caballo para que corran delante de sus carros. Y tomará para sí jefe de miles, jefe de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mies, y que hagan sus armas de guerras y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Así tomará lo mejor de vuestras tierras y vuestras viñas y vuestros olivares y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, y os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Amén. Ok, cuando Dios llamó al pueblo de Israel y lo metió en la tierra prometida, Dios hizo un orden. Estableció para ellos jueces que juzgaran la situación de cada familia, de cada sector. Había muchos jueces. Eran servidores del pueblo, eran oficiales, profetas, comúnmente eran sacerdotes, profetas, y ellos juzgaban la situación del pueblo. Pero Samuel envejeció, los hijos de Samuel no hicieron conforme a los caminos que tenía Samuel delante de Jehová, y el pueblo se levantó y pidió un rey como las otras naciones. Y todo este sistema del que está hablando Samuel ahora, en lo que leímos aquí en Gloria a Dios, 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 al 18, Samuel dice que él va a agarrar jóvenes y los va a poner al frente de cincuentenas, los va a organizar de esta manera, y de esa manera estaba organizado los otros pueblos. Los otros pueblos tenían un rey y el rey se enseñoreaba de ellos. Ese no es el sistema de jerarquías de Dios. Ese es el sistema de jerarquía del mundo. Amén. Ese es el sistema de jerarquía del hombre y del mundo. Ok. Al comienzo Dios colocó jueces. Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 y 17. Al comienzo del orden del pueblo de Israel, Dios colocó jueces.
Deuteronomio capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: entonces mandé a vosotros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Amén. Este es el orden. Dios estableció jueces para que dirigieran al pueblo. Dios dio funciones. Entonces, el sistema de jerarquías del rey, el primer oficial, el comandante, todas estas cosas, todos estos niveles que nosotros conocemos el día de hoy en todas las instituciones son del mundo y no de Dios. Dios estableció jueces que eran igual que sus hermanos y juzgaban con justicia la causa de cada uno de sus hermanos. Ok, el orden de jerarquías de Dios son horizontales y no verticales. Amén. Para Dios, en el orden de jerarquía de Dios, el orden de Dios es horizontal. Todos somos iguales. No son verticales, uno sobre el otro. No. Dios no quiere que alguien se crea superior a otro, sino que todos somos iguales. Lo único es que cada quien tiene una función diferente. Pero ahorita vamos a ver, la Biblia dice que no puede el ojo decirle a la mano que es más importante que ella porque es ojo y porque la otra es mano. Todos tenemos una función importante dentro del cuerpo. Nadie es más que nadie. Amén. Ok, el orden de jerarquía de Dios es horizontal y no vertical. Efesios capítulo 4, versículo 10 al 13. Efesios 4, 10 al 13 dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Aquí está. Todos los ministerios, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están puestos para que sean instrumentos de edificación, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Todos lleguemos a ser iguales. Y los 5 ministerios son para que sean fundamento de la iglesia, y el fundamento siempre está abajo de toda la edificación. Es de una manera lineal. No podemos poner un fundamento más arriba que el otro, porque entonces si cuando comenzamos a edificar, después en el primer piso se va a ver un poco chueco, pero ya después que vamos por el tercer, el cuarto piso, ya estamos viendo que estamos haciendo es la torre esta que aparece allá en Italia, la torre volteada esa. Entonces, los fundamentos son lineales. Nadie es más que nadie. Todos tenemos una función importante y todos vamos a desempeñar nuestra función, pero cada quien está de una manera vertical en la obra del Señor. Amén. Cuando malentendemos esto, cuando malentendemos de que nosotros todos tenemos una función y cada quien tiene una autoridad de acuerdo a su función, es donde hemos caído en el problema de que cuando uno dice en la Biblia, porque la mujer tiene que sujetarse a su marido, la mujer cree que es que el hombre le puede pegar, o el hombre cree que le puede pegar a la mujer. No, es que el hombre tiene una función que la mujer no puede desarrollar, pero la mujer tiene otra función que el hombre no puede desarrollar. La mujer puede dar a luz, el hombre no puede dar a luz. El hombre es protector y proveedor de su casa, la mujer es ayuda idónea. Entonces, no es que uno es más que el otro, es que todos tenemos una función y en nuestra función tenemos una autoridad delegada por Dios. Amén.
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4, versículo 14 al 20. Primera de Corintios 12, 14 al 20 dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueren un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Amén. Todos los miembros tienen una función. El ojo ve, la mano palpa, agarra, el oído escucha, la lengua habla, la lengua, gloria a Dios, los ojos, la mente, el corazón, los brazos, todo tiene una función, pero nada en el cuerpo puede creerse superior a otro miembro. Asimismo, en el cuerpo de Cristo, nadie está por encima del otro. Amén. Todos tenemos una función. Si nosotros entendiéramos eso, si nosotros nos transmitieran esa enseñanza, si nosotros camináramos de una manera natural en eso, lo que pasa es que esa enseñanza se ha arraigado tanto que la gente ya de una manera automática cree que tiene que llegar y, bueno, yo soy el que manda aquí, yo soy el líder, yo soy el pastor y aquí yo puedo pegarle 4 gritos a quien me dé la gana, yo puedo regañar y puedo ofender y puedo hacer. Y bueno, estamos viviendo muchos abusos y se está opacando la obra del Señor. Ok, entonces el primer punto es que el orden de jerarquía de Dios es de una manera vertical, no de una manera horizontal, perdón, no de una manera vertical. Es lineal, horizontal, perdón, me equivoqué. Ok, ahora vamos a hablar, el segundo punto es los requisitos del pastorado. Dice, ahí donde leímos ahorita, Efesios, dice que Dios constituyó, Efesios capítulo 4, versículo 11, Dios él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay una versión actual que no está en lo correcto, dice, porque él constituyó primero a unos apóstoles. Segundo, entonces ese orden no está. En el original no está ese orden, está todo de una manera lineal. Todos somos servidores, todos tenemos una función. Amén. Ahora vamos a hablar acerca de los requisitos del pastorado. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Primera de Timoteo 3, 1 al 7 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Amén. Este es el requisito de un pastor. Sea irreprensible. No estamos diciendo que el ministro de Dios no tiene fallas, somos humanos, pero el ministro de Dios debe cuidar su conducta de acuerdo a lo que es. Es un ministro de Dios. Amén. Dice que no sea un neófito. Un neófito quiere decir que no sea un nuevo allegado, que no sea una persona inmadura. No podemos poner como pastor a una persona inmadura. Dice que sea una persona sobria.
una persona que tenga control de sus actos. Amén. Una persona prudente, que sea marido de una sola mujer, que tenga su casa en orden, que sea apto para enseñar. Eso quiere decir que tiene que estar preparado, que sea decoroso, que sea una persona que su manera de vivir esté adornada de buenas obras, de buenas actitudes, buen gesto, de una buena manera de hablar, que sea hospedador. Esto es una situación, que sea hospedador, no dado al vino. Un pastor no puede ser borracho, no dado al vino, no pendenciero, una persona que viva siempre en conflictos, en chismes, en problemas de señoras mayores. Ok. No codicioso de ganancias deshonestas. Gente que se mueve por la plata. No puede ser. Un hombre con esa característica no encaja para ejercer el liderazgo en la iglesia o para ejercer una autoridad en la iglesia. Sino que sea amable, apacible, no avaro, apacible. Que sea amable, no avaro, que gobierne bien su casa. El primer currículo para ser un ministro del Señor, un obispo del Señor, es su casa, la casa del hombre que dirige la iglesia. Amén. Dice que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará a la iglesia de Dios? El que no sabe cuidar a sus hijos, a su esposa, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Amén. No un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito o en lazos del diablo. Bueno, estos requisitos se han puesto muy difíciles de cumplir y bueno, la gente dice quién cumple esto y ahorita cualquiera está ejerciendo el liderazgo en lo que llamamos la iglesia del Señor, pero no cumple con los requisitos. Amén. Pero deberíamos esforzarnos en cumplir con estos requisitos. Número 3, la función de los pastores. Hemos hablado de los requisitos de los pastores, ahora vamos a hablar de la función de los pastores. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. Juan 21, 15 al 17. Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ok, la palabra apacentar en la función propia de un pastor es guiar, alimentar y cuidar. Estas tres cosas se encierran en la palabra apacentar. El pastor tenía que guiar a las ovejas, tenía que protegerlas y tenía que alimentarlas. Amén. Cuidar, alimentar y guiar. Esta es la función de un pastor. Guiar, proteger y alimentar. Amén. Esta es la función básica de un pastor. El pastorado es un llamado de Dios. El Señor Jesús se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas. El pastorado es un llamado de Dios. ¿Okay? Hay mucha gente que ha asumido el pastorado sin haber sido llamados por Dios, pero igual van a presentar cuenta por la función que ellos han asumido. Amén. Si yo me voy al cielo como un buen pastor, yo voy a ser galardonado por ser un buen pastor. Si me voy al cielo como un pastor neófito, un pastor falto de sabiduría, voy a ser, dice que voy a ser avergonzado en el tribunal de Cristo, en las bodas del Cordero, por haber hecho una obra de una manera incompetente, de una manera torpe. Y si en caso tal mi función fuera tan grave que tuviera que ser relacionada con mi salvación, yo me voy a ir al infierno y voy a ser castigado en el infierno como un mal pastor. Entonces es una condición delicada. Amén. Y
Vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo 28 al 36. Hechos 20, 28 al 36 dice: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado, trabajando así, que se debe ayudar a los necesitados. Recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró por todos ellos. El apóstol Pablo estaba pastoreando y dice que con sus manos trabajaba para dar al que tenía necesidad. El apóstol Pablo hacía tiendas y trabajaba y daba para el que tenía necesidad. No era un pastor que estaba esperando recibir de la gente ropa, calzado, comida, casa. Él trabajaba y cuidaba la iglesia del Señor. Para aquellos que dicen que están dedicados a tiempo completo y no cuidan ni siquiera la iglesia del Señor, el apóstol Pablo podía trabajar y cuidaba la iglesia del Señor. Amén. Entonces, una de las funciones del pastorado es cuidar la iglesia del Señor. Nosotros, como hombres de Dios, debemos cuidar la iglesia del Señor, cuidar. Por eso es que el pastor debe estar cuando una oveja está pasando por una tormenta espiritual, está pasando por un conflicto emocional, está pasando por un problema familiar, está pasando por una pérdida de un familiar, está pasando por una necesidad. El hombre de Dios debe cuidar. El apóstol Pablo cuidaba a la iglesia de Dios. Y vamos a dar cuenta como ministros del Señor, de la iglesia del Señor. Otra de las funciones que se dejan ver en la obra del pastorado, la vamos a ver en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ellos vigilan. Esto del pastorado es una situación que carga al hombre de Dios. Sabemos que el Señor nos ayuda, pero cuando nosotros comenzamos a involucrarnos en la vida espiritual de las personas, nosotros comenzamos a sentir un peso de responsabilidad en la oración. Nos acordamos, nos carga la vida espiritual de las personas, cómo viven, cómo están pasando las cosas, cómo piensan, y eso nos lleva a orar. Un pastor que no ora por su iglesia es un pastor que no ama a su iglesia, que no ama el rebaño del Señor, es un asalariado. Amén. Dice que ellos velan por vuestras almas, deben cuidar, deben estar vigilantes. Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado, el resultado de su conducta, e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El pastor debe dar ejemplo. Debe ser una vida de ejemplo para otros. Pero hoy vemos hombres que son los pastores y son los que tienen el hogar más destrozado, la familia más destrozada, su vida espiritual más destrozada. Hace años atrás, en el año 2000, 2001 al 2005, en Brasil, en España, se publicaron pastores suicidándose, pastores que se suicidaban. ¿Cómo
un hombre que está cargado de esa manera, entonces está cuidando la iglesia del Señor. Yo creo que eso lo hace el sistema. El sistema te obliga a cumplir con eso y el Señor no te va a cargar de esa manera. El Señor es tu ayudador, el Señor es tu sustentador, el Señor provee, el Señor te guarda y la obra del pastorado dice que debemos hacerlo gozoso. Amén. No quejándonos. Por eso es que esto del pastorado es un llamado de Dios y la gente debe saber cuando Dios los ha llamado. Pero mientras tanto, estamos como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, yo hago obra de evangelista, hago obra de pastor, hago obra de maestro, pero de una manera, estoy aquí mientras tanto. El Señor va a mandar a alguien, al hombre fijo, pues al que se va a poner y va a pastorear. Amén. Entonces nosotros hacemos la obra. Nosotros de alguna manera también debemos ejercer la función de guiar a otros a Cristo. La Biblia dice que lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. Hablando de que el pastor debe ser ejemplo, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1 dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces debemos seguir el ejemplo de los pastores cuando ellos sigan el ejemplo de Cristo. Amén. Cuando ellos sigan el ejemplo de Cristo. Si ellos no siguen el ejemplo de Cristo, entonces no son un ejemplo a seguir. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 17 dice, por tanto ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. ¿Qué iba a recordar Timoteo a la iglesia? El proceder de Pablo en Cristo. Debemos imitar a los pastores cuando ellos imitan a Cristo, cuando ellos tienen el carácter de Cristo, cuando están haciendo la obra de Cristo. Esa es la función del pastor, cuidar, alimentar y guiar. Y una de las maneras de guiar es con el ejemplo. Podemos guiar a otros y podemos tener autoridad sobre cualquier tema cuando nosotros tenemos la capacidad de ser ejemplo en ese tema. No vamos a decir que somos perfectos. No somos perfectos. Pero hay temas donde el pastor debe ser ejemplo. Hay puntos donde el pastor debe ser ejemplo. El pastor debe ser, primero dice que debe tener sus hijos en sujeción. Como un hombre que no puede tener hijos sujetos, puede venir a aconsejarme a mí como yo voy a criar a mis hijos. Es impropio. El pastor debe tener capacidad para aconsejar en medio de un problema. Con esta época que estamos viviendo donde el mundo y el sistema y Satanás se está moviendo y nuestros hijos tienen problemas hasta con la orientación sexual. Pero nos conseguimos con gente que no sabe nada del tema y son pastores. Entonces debemos tratar de prepararnos los que han sido llamados al pastorado y nosotros debemos seguir gente que tenga la capacidad de ser ejemplos en muchas áreas. Amén. Filipenses 3, 17 al 19. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Pastores que están pendientes de qué te vas a quitar. Date la lana. Pero eso no es culpa de ellos nada más, eso es culpa de uno que se queda que le quiten la lana. Estamos detrás muchas veces de la gente, es que ese es el hombre de Dios. No, imitamos a los pastores cuando ellos imitan a Cristo. Si no imitan a Cristo, no es el hombre de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no con fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo vamos a guiar a la iglesia? Con fuerza, con maltrato, con regaño, con disciplina, que se sienten en la última banca, que le corten la cabeza. No, dice, siendo ejemplo de la grey, siendo ejemplo de la grey.
no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Cómo vamos a cuidar la iglesia? Siendo ejemplo de la grey. La conducta del ministro debe ser una conducta ejemplar. Que la gente diga, yo quiero orar por ese ministro, pero yo he visto gente que se para en un púlpito que no sabe ni orar. Y son el líder de la iglesia. Y se ponen a orar y Padre de la gloria, Señor eterno, bendito Dios, Padre eterno de la gloria, aleluya, gloria a Dios. Y no dicen nada. ¿Y qué dijo Larry? Nada, no dijo nada. Y son el líder de la iglesia. Y van a predicar y no saben predicar. Y son el líder de la iglesia. ¿Y cómo vamos a imitar su fe? Pastores que no oran, pastores que no leen la Biblia, pastores que no son respetuosos. Allá en Venezuela conocí más de un pastor que en toalla salía y caminaba de su casa a la bodega en toalla, sin camisa, en toalla. Y es el pastor, el profeta. Gloria a Dios, Dios nos ayude. Dios nos ayude. Número 4. ¿Cuál es la posición del ministerio pastoral? Aquí vamos a tratar de responder. Ya hemos respondido parte de las preguntas. Todos los ministerios del Señor son lineales. Nadie está por encima del otro. Pero vamos a ver cuál es la posición del ministerio pastoral y por qué tiene esa posición. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17. A los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Amén. Los ancianos que gobiernan bien, escuche bien, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y en enseñar. Aquí no dice a los ancianos que exijan que lo respeten. No, que trabajan bien, que gobiernan bien. Tu trabajo te va a dar una posición. Sería de nosotros una conducta perversa y miserable que un hombre que se preocupa por tu vida espiritual, que te visita, que está pendiente de ti, que ora por ti, que está en medio de tu problema, de tu necesidad, en medio de tu dolor, que nosotros no le demos un poco de respeto. Si una persona no está pendiente de mí, no me visita, me critica, es un chismoso que siempre está pendiente de echarme candela, me va a venir a exigir respeto. Dice, al anciano que gobierna bien sea tenido por digno de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. El doble honor es producto de un buen trabajo, de un buen gobierno. Amén. Usted ve el trabajo que está haciendo la gente. Jesús estaba haciendo un buen trabajo y la multitud le seguía y decía, enseña como quien tiene autoridad. Amén. Porque estaba haciendo un buen trabajo. Cuando Juan mandó a preguntar sobre Jesús, dijo, esperamos a otro, tú eres el que has de venir. Jesús dijo, los pobres les he predicado el evangelio, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Estaba haciendo un buen trabajo. Amén. Ok. Juan capítulo 10, versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Los pastores deben ser ejemplo de evangelización. Amén. Deben buscar el rebaño que está allá afuera. Y nosotros, yo he escuchado por allí mucha gente que dice, no, el pastor no pare, el que pare son las ovejas. No, el Señor Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Él debe traer. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un pastor. El Señor Jesús, el pastor de los pastores. Y los pastores también deben salir a evangelizar. Y la iglesia debe seguir el trabajo del pastor en la evangelización. Porque si el pastor no evangeliza, el 80% de su trabajo se está perdiendo. Porque nosotros no pastoreamos para nosotros mismos. Nosotros tenemos que ir a buscar a los que están desorientados, extraviados, perdidos y traerlos al rebaño. Amén. Ok. Debemos seguir el ejemplo de nuestros pastores en la evangelización. Ahí acabamos de leer. Ahora, Juan capítulo 10, versículo 2. Juan 10, 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. El que entra por la puerta, el pastor es de las ovejas. Juan 17 ahora. Juan 17 para ver cuál es la puerta. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. El pastor debe guiar a la gente a Cristo. Cristo es la puerta y yo como pastor guío a la gente a Cristo. No.
Yo guío a la gente a mi organización. Yo guío a la gente a mi ministerio. Yo guío a la gente a mi religión. No, 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 no. Yo tengo que guiar a la gente a Cristo. El pastor que entra por la puerta, ese es pastor. Y la puerta es Cristo. Y las ovejas siguen al pastor y entran y buscan a Cristo. Amén. Yo los tengo que guiar a ustedes a Cristo. Si quiero ser un buen ministro del Señor. Si el pastor lleva a las personas a Cristo, está haciendo una buena función. Está haciendo bien su función. Y vamos a cerrar con Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, y tened paz entre vosotros. Si alguien se está preocupando por tu vida espiritual, si alguien te instruye, te visita, ora por ti, te llama, está pendiente, no te has congregado, hermana, ¿qué está pasando contigo? Tuviste una pérdida, un familiar, y ahí estuve contigo como un amigo, como un hermano. Tuviste en medio de una enfermedad y ahí fui, estuve. Si alguien hace eso y nosotros somos ingratos, vamos a dar cuenta al Señor. Pero hoy hay muchos pastores que no están haciendo esta función y están exigiéndole a la gente doble honor, honra, respeto, reconocimiento. Esto no se exige. Esto no se demanda. Esto nace de un buen trabajo. Hacemos un buen trabajo y la gente que es agradecida va a tratarnos como buenos ministros del Señor. Amén. La Biblia dice que el que da un vaso de agua a un profeta del Señor por cuanto es profeta, recibirá bendición. Amén. Recibirá bendición de profeta. Si vemos un hombre que está haciendo la obra del Señor, nosotros nos preocupamos por ayudarle, por suplir alguna de sus necesidades, por orar por ellos. Vamos a recibir honra del Señor. Amén. Vamos a recibir bendición del Señor. Pero hoy no nace eso, sino que se exige, se demanda. Es que tienen que honrarme. Es que tienen que mantenerme. Es que tienen que vaya a trabajar. El apóstol Pablo trabajó. Y con sus manos daba para otros. Pero ahorita si los pastores se ponen a trabajar, tienen que entregar la obra. No. Podemos trabajar y podemos hacer la obra del Señor, hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Sacamos tiempo. Nos planificamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras no estamos en el púlpito? Porque muchas veces hay pastores que están supuestamente dedicados a la obra del Señor y ni siquiera sacan un buen mensaje, una buena enseñanza. Se paran en el púlpito y dicen cualquier cosa y ya, maté un tigrito. Ya este montón de gente bruta me va a creer lo que yo le dije. Ni siquiera nos preparamos. Tenemos que ser responsables también para tener doble honor. Sí, si el hombre está haciendo un buen trabajo y nosotros valoramos su trabajo, él va a caer en una posición de doble honor. Amén. Damos gracias al Señor y esperamos que este nivel de autoridad, el nivel de autoridad de estar uno por encima del otro, dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en la carta a las 7 iglesias, es la doctrina de los nicolaitas. Los nicolaitas eran los que se ponían uno encima del otro, hacían el sistema pirámide de autoridades. Comenzamos a poner como las empresas ahora de uno está por encima del otro. No, ese es el sistema del mundo. Cuando el pueblo de Israel dijo, queremos rey como las otras naciones, estaban pidiendo ese sistema. Pero al comienzo Dios había establecido jueces y los jueces estaban dentro del pueblo y eran uno más del pueblo. Amén. Entonces damos gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y un día el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores, va a pedir cuenta a todos los pastores. Amén. Y podemos decir con toda confianza, les animo, y no es un espíritu de rebeldía, no es un espíritu, podemos decir con toda confianza y fe, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. El Señor es mi pastor. Todo lo que pongamos como intermediario para poder
acercarnos al Señor es idolatría. Hoy podemos decir el Señor es mi pastor. Yo no le estoy diciendo que no vayan a una iglesia, que no tengan un pastor, que no se congreguen, pero su vida espiritual no debe depender de eso. Su vida espiritual debe depender de su relación con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo está al alcance de la mano. El velo se rasgó y ahora podemos entrar todos confiadamente al trono de la gracia y hallar descanso para nuestras almas. Amén. Él es nuestro pastor y su palabra es viva y eficaz. Leamos la Biblia. No podemos ser guiados por el Señor si no leemos la Biblia. Leamos la Biblia. Amén.